Buenos días, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es María José León, estudio la carrera de Educación Básica y el tema es el habla, sus actos y la entrevista. El habla es el acto del individuo que realiza su facultad de lenguaje por medio de la conversión social, que es la lengua. El habla es una ejecución individual de la lengua, un acto de voluntad e inteligencia, es decir, la herramienta que permite socializarse en la sociedad. Actos de habla. El acto locutivo es aquello que se expresa en el enunciado, ya sea una idea o un concepto. El acto ilocutivo es la finalidad o la intención que se pretende lograr con el enunciado. Acto perlocutivo es el efecto que el enunciado produce en el receptor en un contexto determinado. La entrevista se define como una conversación dirigida hacia la obtención de información sobre algún tema específico o algún tema seleccionado previamente. Los participantes son el entrevistador y el entrevistado. El entrevistado es generalmente la persona informada, cuya función es exponer sus conocimientos del tema sobre el cual resulta ser interrogado. La importancia de la entrevista en el ámbito educativo. Es importante la entrevista en el ámbito educativo porque gracias a ella podremos conocer a profundidad las ideas y opiniones que tengan los miembros de la comunidad educativa. Y así podremos conocer los criterios y necesidades que tenga cada uno. En la entrevista se realiza para obtener información relevante, como los datos acerca de su personalidad, de la conducta de los alumnos. También para proporcionar información acerca del aprendizaje y potencialidades que tenga. Ayuda a corregir hábitos y actitudes. Ofrece una guía en la orientación vocacional y sobre todo apoyo para la resolución de problemas psicológicos y emocionales. Preparación y apertura de la entrevista. El tema es el habla en el contexto educativo. Los objetivos de esta entrevista es investigar el habla en el contexto educativo mediante una entrevista a un estudiante para poder reconocer el papel que juega en el contexto. Número de participantes, 2. Entrevistador, María José León. Entrevistado, Andrés León. Para iniciar la entrevista debemos saludar al entrevistado, debemos presentarlo y darle la bienvenida. Debemos darle a conocer el tema y los objetivos de la entrevista. Debemos solicitar su autorización para poder grabar la entrevista y podemos empezar a realizar las preguntas. Buenos días, estoy acompañada del señor Andrés León, el cual me va a ayudar con la entrevista. El tema a tratar es el habla en el contexto educativo. ¿Cómo está Andrés? Bienvenido. Le doy las gracias por ayudarme con la entrevista. Cuénteme Andrés, ¿cuál es su carrera que estudia y en qué universidad está estudiando? ¿Cómo le va, María José? Gracias por la invitación, primero que todo. Y respondiendo a su pregunta, estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales, cuarto semestre en la Universidad de las Américas. Andrés, el objetivo de esta entrevista es poder reconocer qué papel juega usted como estudiante en el contexto educativo. Antes de iniciar la entrevista, quisiera comentarle que va a ser grabada. ¿Tiene algún inconveniente? Ninguno, no hay ningún Ok, problema. Andrés, vamos a empezar con las preguntas, por favor. Según su criterio, ¿cuál es la definición de habla? Definición de habla, pienso yo que es el canal por el que utilizamos las personas para poder comunicarnos entre nosotros. Ya. La segunda, ¿qué tipo de habla ha utilizado usted con sus docentes? Pienso que por lo regular utilizo la formalidad, ¿verdad? La formal, ya que yo como estudiante recibo las clases y el docente como docente imparte la clase. Creo que se basaría en la formalidad más que todo. Okay. La tercera, ¿qué actividades cree que se puede implementar en el aula para que exista una buena comunicación? Yo pienso que una buena actividad sería las dinámicas, ya que las dinámicas te permiten interactuar entre el docente y el alumno y que no se basen las clases simplemente en el docente impartir su clase y el alumno simplemente recibirla y tener más allá una manera de ver las cosas un poco más cuestionables y así se hace un poquito más amena las clases, pienso yo que sería una buena actividad. ¿Por qué cree Andrés que el habla es importante entre el estudiante y el docente?
entre el docente y el estudiante, pienso yo que es necesario, ya que el que está encargado de que pueda manejarse eso debe ser el docente, ya que debe hacer que las clases y el aprendizaje sea un poquito más dinámico y se maneje de una mejor manera para que el alumno como tal tenga un mejor aprendizaje, mayor facilidad y no sea simplemente como se conocían antes las clases, que era simplemente el docente impartía su clase y ni siquiera había una tertulia, algo con los alumnos, simplemente se decía la clase y si les gustaba bien, si no también, sino un poquito de interacción y así se facilita el aprendizaje. Pienso yo que puede Ok, ser una buena manera. Andrés, le doy las gracias. No tiene de Les qué. comento que esto va a ser objeto de estudio. Yo estoy estudiando la carrera de educación básica. Le doy las gracias otra vez y que pase bien.